Hola Daisy. Hola Dalma, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Una vez más aquí entre hermanas el podcast con mi hermana Daisy. Dios los Y yo que bendiga. hacía tiempo que no veía, ¿verdad? No hace grababa un podcast. Llevo como más de un mes que no grabo un ¿De podcast. verdad? Sí, es que el tema de las pasado, que vamos a hablar de eso ya mismito, ¿verdad? Era un tema que requería 3 grabaciones. Sí. Y tú hiciste una y Sí. Dilma y Michelle. hicieron las otras. Sí. Y de verdad que si usted no ha escuchado esos 3 podcasts, vaya y búsquelo, porque es información valiosa Sí. para quitar dudas sobre quién era esta mujer de la que hablamos, ¿verdad? Y entonces, pues saben que esta temporada se llama Conociendo a las Marías del Nuevo Testamento. Eso es así. Y ya hablamos de, ¿verdad?, de María la de Betania. Y estos últimos 3 fue de María, la madre de Jesús. Óigalo bien, María, la madre de Jesús. Eso es así. No es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Eso es bien importante. Bien importante. Y el tema de esta semana es María. Seguimos con las Marías. Magdalena. Vamos a hablar sobre María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Eso es así. ¿Y quién no ha oído hablar de María Magdalena? En algún momento, ¿verdad? Todos, aunque sea una sola vez en su vida, han escuchado hablar de María Magdalena. Sabes que nosotros podemos ver la historia de María Magdalena en los 4 evangelios. Eso saben, pues, que es ir buscando en la palabra y lo vamos a ir viendo. Vamos a entonces a ver qué fue lo que sucedió y al conocer a Jesús, qué sucedió con María Magdalena al conocer a Jesús y qué podemos aprender de ella. Eso es algo bien importante, ¿qué podemos aprender de ella? Exactamente. Sí. Bueno, primero comenzaremos a decir quién no era María Magdalena. Muy importante. Muy importante, eso es sumamente importante porque escuchamos en algún momento que ella era este tipo de persona y eso a las personas se le ha quedado, ¿verdad? Siempre como referencia y no es así. María Magdalena no era prostituta. No era prostituta. Eso tiene que estar bien claro. María Magdalena no era prostituta. Y siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? De alguna fue una manera. mala interpretación. Y realmente eso fue una mala interpretación que se generó en el año 591, que fue el Papa Gregorio I, que tuvo una mala interpretación de lo que era María Magdalena al confundirla con la mujer prostituta, la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. En Lucas 7:37. 7:37. Lo podemos ver en Lucas 7:37, que esa es la mujer que aparece allí. No era María Magdalena. María Magdalena no era esa mujer. Eso es así. Exactamente. Pues sabemos que María Magdalena era de Magdala. Se llama Magdalena porque era de Magdala. Normalmente en aquella época tendría que ponerte eso, aunque en aquella época no, hoy en día también. Porque cuando dicen Daisy la de Patilla. Daisy la de Patilla. Exacto. Pero en este caso, en vez de decir de Magdala, decían María Magdalena. Magdalena. Y la Biblia nos deja saber que María Magdalena estaba endemoniada antes de conocer a Jesús. Sí. Y eso aparece en Marcos 16:9. ¿Por qué sabemos que estaba endemoniada? Porque en Marcos 16:9, mira lo que dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. 7. O sea que cuando ella conoce a Jesús, ella estaba endemoniada. Tenía 7 demonios. ¡Wow! ¿Sabes lo que es eso? Qué fuerte. Como una persona, mira, puede vivir con 7 demonios. Tuvo que ser una vida bien difícil. Sí. O sea, no era 1, no eran 2, no eran 3, eran 7. Y no sé si ustedes han oído por ahí, ¿verdad? Que el número 7 en la Biblia transmite una sensación de totalidad o de culminación y cosas así. Lo que nos hace ver que estos demonios estaban instalados totalmente en María Magdalena. Ella estaba poseída completamente por ellos. Ay, qué fuerte. Debe ser bien fuerte. Y aunque no menciona, ¿verdad?, la manera en que ella vivía, nosotros podemos imaginar cómo fue la vida de ella. Exactamente. Apartada de la población, despreciada por su misma familia, porque hay que ser realista, esa es lo que actuamos, lo que nos sale por naturaleza, ¿verdad? Es el rechazo. Ese rechazo, ¿verdad? Ver una persona que estaba endemoniada. Incluso ella estuvo atormentada, vivía sin fe, vivía sin esperanza, no tenía paz. Eso es una de las cosas tan tristes que puede pasarle a una persona en esa posición. Exactamente. Su mente totalmente trastocada, ¿verdad? Trastornada.
Me imagino la vergüenza de ella, Ay, sí. que la vieran, ¿verdad? De esa manera, viviendo de esa manera y el dolor que sentía cada vez que la miraban con desprecio. Eso es algo bien triste, el rechazo, Sí, la gente es cruel. Y eso es todo, ha sido a través de los años. La gente Y, no piensa en lo que sufre la y persona. hasta le tienen miedo, Sí, 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 porque yo sí. no sé a ustedes le ha pasado. Sí. Dígame que ustedes no han ido a un hospital psiquiátrico y ustedes Ujú, no van así como con un temor, como sí, cuando van a la cárcel. sí. O sea, Ujú, van con temor, porque sí. le tienen miedo a estas personas. El- Ustedes no saben cómo van a reaccionar, Eso es así. qué van a hacer. Yo me imagino ¿Listo? todas las cosas por las que ella pasó. Sí, eso es así. ¿Y quién puede vivir así? No. Nadie puede No, vivir no. así, o sea, atormentado, sin paz, ¿verdad? ¿Y cuántas de nosotras hemos pasado por incapacidad mental, Ujú, o sea, problemas de salud mental, ¿verdad? Que nos apartan de nuestros seres queridos y no es fácil. no. Y estos no son demonios, como a ella que la atormentaban día y noche. Y pasa Imagínate. ese detalle del apartarse. Se aparta a uno o apartan a uno pensando que lo que uno tiene es otra cosa. Exacto, Realmente es porque bien difícil. imagínate una persona que padece de salud mental, como pues, por ejemplo, pérdida de Ujú, mente, que se vuelven locas, sí. que tienen esta que As- es que tú peleas por cualquier cosa, no sé el nombre, se me olvida el nombre. este, es que son varias Sí, condiciones que te llevan de a salud vivir de esa mental. manera en salud mental. Puede ser joven, adulto, mayor, una persona después de un Hasta la parto. depresión. Sí, la depresión postparto te cambia por completo. Hay personas que pierden hasta la memoria, la Exactamente. Y entonces, demencia. imagínate más una persona que tiene 7 demonios. Wow, O sea, qué ¿quién fuerte. puede vivir así? O sea, no es fácil. La No. burla, la marginación, Wow. la falta de amor. Qué triste. De verdad que tiene que haber sido bien Ujú. triste, pero vamos ahora a lo que debemos, de lo que debemos de aprender. La vida de María Magdalena cambió y cambió una vez que fue Pues sana. sabanada al conocer a Jesús. Amén. Ella se convirtió en seguidora, en servidora de Jesús, porque no solamente fue cambiada al conocerlo, ella entonces fue servidora, Exacto. Ella le siguió y le le siguió y sirvió. le sirvió. Eso lo vemos en Mateo 27, 55 al 56, donde dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En que eso quiere decir, ¿verdad? Que ella se convirtió en discípula de Jesús. Esto nos deja ver que ella seguía sus enseñanzas y las practicaba. No Practicaba. solamente seguirlas, es Sí. ponerlas en Porque un práctica. seguidor, no es que pues yo voy, miro lo que tú estás haciendo y te sigo, ya, no. Te veo de lejito y me quedo Exacto. así. No. Ella las practicaba. Eso, ¿verdad? Que vamos a ver qué es lo que quiere decir ser un discípulo, ¿verdad? Ser discípulo implica tener una fe inquebrantable, compromiso total, obediencia a la palabra y una relación profunda con Jesús. Eso lo podemos ver, ¿verdad? En los pasajes que vemos a María Magdalena y ahí podemos notar todo esto. Exactamente. Podemos ver tal su fe, Ujú, su amor, o sea, todo ese compromiso, porque compromiso, ese compromiso que no muchos tenemos, eso es así. no muchos tenemos compromiso y ese es un detalle bien importante. Cuando conocemos a Jesús, Sí. mira, si Él nos amó, Él murió por nosotros y nos salvó, nosotros le debemos un compromiso total, Mínimo, obediencia, eso nos lleva obediencia a total. compromiso. Exactamente. Pues mientras muchos de los discípulos corrían y se escondían cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? María Magdalena permaneció al lado de Jesús, ¿verdad? Ujú, Hasta en la cruz y hasta en su muerte. Vimos como Pedro cuando le dijeron, pero si tú eras el que andabas con él, ¿verdad? ¿y Y le qué decía, hizo? no, lo negó, Lo negó, pero no. María Magdalena fiel. permaneció fiel allí, Sí. mientras todos miraban de lejos, los demás Ujú, discípulos y hasta sí, apóstoles miraban de lejos a Jesús crucificado. María estaba allí a los pies de la a los pies. cruz. No se movió de allí. Sí. Seguir a Cristo es más que caminar con Él, es poner en práctica lo que Él Ujú, nos enseña, ¿verdad? Es amén, ir a donde Él quiere llevarnos y hacernos uno con Él. amén. Ella no se apartó de Él. Ujú, Podemos ver que ella estuvo hasta en los momentos más difíciles, como dije, ¿verdad? Y tristes de Jesús cuando sí. Él fue crucificado en su muerte y luego tuvo el privilegio de que se apareciera resucitado.
antes que a cualquier otra persona. Vamos a leer entonces Juan 20, 11 al 18 para recordar ese pasaje tan maravilloso cuando Él se le aparece, Sí, ¿verdad? vamos a ver. Dice en Juan 20 del 11 al 18, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vas leyéndolo y lo vas viendo. Sí, te lo vas imaginando. Sí, sí, Y sí. mira, esto significa mucho, ¿verdad? Que se le hubiera parecido precisamente a ella, a nadie más, a ella. Qué bendición. Wow, eso exactamente fue una bendición. Y el ella poder verlo fue producto de ella haberse quedado, Sí, haberse ahí quedado. vemos el que ella estuviera ahí, vemos el Ujú. amor, Sí, cuánto la amaba, y cuando me dice ahí que lloraba. sí. O sea, no solamente, o sea, dice que ella lloraba Wow. porque no sabía dónde le habían puesto. O sea, ella sentía Sí. un gran amor por Jesús, Sí. por su maestro. Mira cuando ella llama Raboni, que es Ujú. maestro. Que es Él era maestro. su maestro. Ella le seguía, ¿verdad? No, de verdad que Eh, es bien, ujú, perdón, ese detalle de ella le seguía, ella se queda hasta lo último, cosa lo que no hicieron los discípulos varones, ¿verdad? ujú. Ella como mujer estuvo hasta el final y tuvo ese privilegio de poderle ver antes que Exactamente. otros. Mientras ellos estaban reunidos allá en la casa, ella fue allí a ungir al maestro Eso es así. con los aceites y allí lo encuentra. Eso es así. Así que un detalle, ¿verdad? Queremos verlo, pero realmente estamos, realmente Ujú. nos quedamos. Tenemos que hacernos esa pregunta que, Y hay como muchos, le conocen y después se apartan. ujú, No siguen, no le siguen, no hacen lo que Dios les manda. eso es Muchos así. llegan a la iglesia recibiendo a Sí, Cristo, ¿verdad? Yo le quiero recibir, yo quiero conocerle. Y tú lo ves vivo en ese fuego de momento, y al par de días, sí. ¿dónde estamos? Cuando es por emoción es bien difícil porque no se identifica. Entonces ahí tú ves, cuando tú te quedas y sigues, es porque ahí tú ves el fruto Ujú, de esa conversión. exactamente. Y tenemos un gran ejemplo en María Magdalena. Ujú, ¿Sabes? Que vemos que cuando somos transformadas por el poder de Cristo en nuestras vidas hay cambios. De eso estamos hablando, ¿verdad? Cuando vemos los frutos, pues por sus frutos se conocerán. Y sabes que vemos en Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es tan hermoso cuando tú lo lees y tú te pones a mirarte a ti mismo, ¿verdad? Nos pasa Ujú. cuando vemos estos estudios que nos administra, ¿verdad? Y que hablamos y nos pone a pensar, Si estamos Cristo murió por nosotros, dio siendo su vida, diferentes a como éramos. y como dicen, nos hace nuevas Ujú, criaturas. O sea, Él se olvidó del pasado, nosotros tiró al sí. fondo del mar. Estos cambios que nos llevan a querer seguirle, que nos llevan a querer imitarle y compartir, ¿verdad? De Cristo a Ujú, otras personas, que exactamente. son las cosas que nosotros, vuelvo y digo, debemos imitar de María Magdalena. Ella fue un buen ejemplo de fe, de esa fe Ujú, transformadora, ¿verdad? Y de una vida de devoción a Cristo. Eso no fue en ese momento nada más, desde antes ya venía, desde el momento de conocerle. Ella siguió exactamente. sirviéndole fielmente y siguió a los pies de él. Nosotros debemos de ser como ella. Exactamente. Nosotros debemos de ser como ella, sigamos a Cristo, sin importar las circunstancias que nos rodean, Exactamente. sin dudar. Quien nos señale, porque muchas veces cuando estamos buscando del Señor, ay, ahora tú eres la más cristianita, eres No, la que burla, eso no, miren, no olvídense de la burla.
Si de Jesús se burlaron, que se burlen de nosotros no es nada. Eso es así. Nosotros debemos de hacer nuestras esas promesas que Él nos dio, ¿verdad? Que lo escuchamos en la prédica del domingo. Y el detalle del estudio dinámico del martes también, que hablaba de esta ayuda idónea, del rol de la mujer y de ser ejemplo. Sigamos el ejemplo de María Magdalena y sirvámosle sin duda alguna. Exactamente. No importando qué. No importando si no somos señalados, si nos critican, digan lo que digan. Miren, esto es pasajero. Esto que está aquí, este mundo, esta vida es pasajera. Eso es así. Pero tenemos una eternidad. Y la eternidad depende de si tú tienes o no tienes a Cristo. Eso es así. ¿Y cómo se sabe si tienes o no tienes a Cristo? Dice que, como dijo Daisy, por sus frutos os conoceréis. Si tú permaneces en Él, vas a poder ver ese caminar de ese futuro que Él tiene para ti. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que eso es lo que nos espera, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad? Que les ministre a ustedes igual que nos ministra a nosotros. Esperamos que este podcast haya sido de bendición, ¿verdad? Como dice Daisy, que nos ministró a nosotras, ¿verdad? Compártanlo, les invitamos a nuestros cultos también los domingos a las 10 de la mañana. Y si tienen niños, miren, tenemos una escuela bíblica de verano que va a ser del 6 al 10 de julio aquí en el templo. De 7:30 creo que va a ser a 1. Así que si usted tiene niños entre esas edades, de 5 a 12 años, tráigalo. Les invitamos. Vengan, pidan las solicitudes. Las muchachas del café están los lunes y miércoles en la mañana de 9 a 12, creo que de 9 a 11. Los lunes y miércoles de 9 a 11, los martes y jueves de 1 a 3. A 3, donde pueden venir a buscar su solicitud. Ya lo que quedan es pocos días para comenzar, así que no lo deje para lo último. Y si tienes jóvenes, del 17 al 19 de julio tendremos nuestro retiro de jóvenes. Ese va a ser aquí en la iglesia. ¿Qué edad es? ¿De 12 también? De 12 en adelante. 12 en adelante para jóvenes solteros no sin hijos, casados. Eso es así. Va a ser universitarios, por cierto. Sí, exacto. Y ese va a ser viernes, va a ser aquí en las facilidades del templo de la iglesia y va a ser viernes, sábado y domingo. Ellos no van a pernoctar, sino se van a venir el viernes, salen, vuelven otra vez el sábado, salen y el domingo. Así que les invitamos, será de gran bendición para sus nietos, hijos, sobrinos, vecinos, inviten a todo el mundo que ustedes quieran. Eso es así, así que nada, búsquenos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Saben que pues nos vemos, si Dios permite, la próxima semana con otra María de la Biblia. Amén. Dios los bendiga. Dios bendiga.